No habrá paz, al menos por el momento, en Ucrania, porque auspiciar unas conversaciones para resolver el conflicto no van a tener lugar a lo largo de este verano, como se especulaba hace apenas unas semanas. Dice hoy Rusia que ni Washington ni Kiev tienen ningún deseo de escalar estas conversaciones de paz y que por el momento las negociaciones quedan congeladas. Y esto después de que el Kremlin esté asegurando que ha repelido en las últimas horas un ataque con misiles contra el puente de Crimea y un aeródromo militar en la región de Rostov, en el sur del país, con los misiles S-200. Según el parte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, los dos misiles que lanzaron los ucranianos han sido abatidos por la defensa antiaérea. Hoy el Kremlin que ha confirmado este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin sí que se reunió con el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, el 29 de junio, apenas 5 días después de que el grupo marchara hacia Moscú en aquella rebelión frustrada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado a los periodistas que Putin invitó concretamente a 35 personas a la cita, incluidos los comandantes de unidades, y que duró 3 horas. Los comandantes de Wagner le dijeron a Putin que eran sus soldados y que seguirían luchando por él. El anuncio de Estados Unidos de enviar a Ucrania bombas de racimo, prohibidas por numerosos países, puede desencadenar serios problemas humanitarios. Es la advertencia que ha lanzado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Según la diplomática de aquel país, Pekín cree que el diálogo y las conversaciones son la única forma para resolver la crisis de Ucrania. Dice Mao Ning que las partes deben abstenerse de echar más leña al fuego para evitar que aumenten las tensiones en la zona y que la crisis ucraniana se siga intensificando. De cerca es desde donde siguen en el gobierno griego las conversaciones entre la OTAN, Estados Unidos, Turquía y Suecia para la entrada de Estocolmo en la Alianza Atlántica. Lo que se sospecha desde el Ejecutivo de Atenas es que la solicitud de Ankara a Washington para actualizar su flota de aviones de combate F-16 pueda ser parte de un negocio bajo mano con el que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan puede haber fomentado el rearme de su flota militar para hacer frente a diversos problemas regionales. En particular, Grecia lo que busca son garantías de que estos F-16 no se van a utilizar en contra del país helénico como parte de una disputa en las aguas del Egeo, donde se producen vuelos diarios sobre las islas en las que Ankara cuestiona la soberanía griega. Vuelco en la política europea con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que se marcha de manera acelerada. Deja la política tras el colapso de su ejecutivo y el país mira a las urnas. Las encuestas sugieren un panorama político fragmentado. El VVD obtiene ahora el 14,8% en la media de las encuestas de Europa Electa, lo que sería el peor resultado para el partido desde 2006 si se repite una elección. Los agrarios del BBB, que actualmente no tiene vínculos internacionales formales, podrían ser el principal beneficiario del declive del campo de centro-derecha, que en las encuestas lo sitúan en el entorno del 17% frente a apenas el 1% que cosechó en las pasadas elecciones. Y mientras tanto, China se acerca ya a la deflación. El IPC se mantiene estable en junio en término interanual, mientras que los precios mayoristas caen aún más, y eso ha alimentado las preocupaciones sobre los riesgos de deflación y se ha sumado a la especulación sobre un posible estímulo económico. El IPC ni ha subido ni ha bajado en dato interanual este mes, se ha situado en el 0 y esa es la tasa más débil desde febrero del 21, cuando la caída de los costes de la carne de cerdo arrastró al conjunto del índice. Lunes 10 de julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Preparativos de la cumbre de la OTAN que arranca en unas horas en Vilna, en Lituania, apenas 30 kilómetros de frontera directa con Bielorrusia. Preparativos que ya se están completando, que se están cerrando a esta hora de la tarde en la capital de ese país báltico. Hablando en estos momentos el primer ministro del país, rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, con Jens Stoltenberg. Nos vamos hasta Vilna.
by decisions that are essential for the entire alliance. The security situation in Europe and our neighborhood does not leave any room for inaction. We need to move forward decisively and quickly. Tomorrow, the leaders of the entire alliance will meet here in Vilnius. Some of them will come this evening. For the first time, Finland will be attending the summit as the full NATO member. I look forward to a breakthrough on Sweden as well, and I look forward with hope to a trilateral this evening. The fact that we are meeting in the neighborhood of an aggressor sends a strong signal of our unity and resolve. We are united and will defend every inch of the alliance. Our unity and resolve must be reflected not only in declarations but also in decisions we will take here in Vilnius in the coming days. Thanks to the allies, Vilnius will be one of the safest places in Europe during the NATO summit, in the air, at sea and on land. We want to feel that safe all the time, and we will work towards it because we are at the front line of NATO. The security situation in the region is becoming more complex, with new factors that we must take into account, such as the potential arrival of the Wagner mercenary group in our neighborhood, the deployment of nuclear weapons in Belarus. All of this underlines the need to strengthen deterrence and forward defense. Germany's leadership position and its commitment to permanently deploy a brigade in Lithuania is an excellent example that reflects the security situation in the region. The security of NATO's eastern flank should be a priority for the alliance as a whole, and we need to swiftly implement the decisions taken in Madrid on forward defense and to approve new defense plans in Vilnius. This is the best deterrent. We need to agree and continue to grow stronger together. The unity of the allies is demonstrated by the determination to spend at least 2% of GDP on defense. We must not give Russia the slightest pretext to test our unity and our responses. One of the main topics of the agenda of the summit is Ukraine. We all understand that only its victory will bring security and stability back to Europe. The allies need to agree on further military support for Ukraine until complete liberation of its territories. We also understand that Ukraine must be fully integrated into the transatlantic security structures and become a member of NATO. The time is over for repeating promises. It is time to agree on a clear plan on how we will achieve this. We have no Habla el presidente de Lituania, el país que acoge esta cumbre de la OTAN, esta que se va a celebrar a partir de mañana durante las próximas 48 horas. Gitanas Nauseda habla del momento de crecer unidos frente a la amenaza de la que deja claro es Rusia en estos momentos para la Alianza Atlántica, esa amenaza más inmediata. Habla de la unidad en base a la economía y habla de una unidad que como pilar fundamental tendría que tener el gasto del 2% en defensa sobre el PIB de cada uno de los 31 socios que componen en estos momentos el bloque atlántico como la muestra más palpable de que están en el mismo frente todos los países de la OTAN y que también habla de que es la muestra con la que países terceros pueden observar la determinación con la que cada uno de estos territorios OTAN trabajan dentro de la Alianza Atlántica. Habla este presidente lituano también sobre esa unidad frente a una cumbre en la que como tema de discusión fundamental va a ser la entrada de Ucrania, esa membresía dentro de la alianza, una membresía que se empezó a debatir hace ya 15 años en la cumbre de 2008 en Bucarest, que abrió por primera vez la puerta de entrada de Kiev al bloque atlántico y que ahora, 15 años y una guerra después, todavía se sigue discutiendo, aunque con más habiéndose intensificado por el inicio del conflicto con Rusia. Toma la palabra el secretario general, Jens Stoltenberg, en noruego lo escuchamos. Investment. We will step up our support for Ukraine and move Ukraine closer to NATO. And we will work even more closely with partners to support the rules-based international order. I was last here in Lithuania just 2 weeks ago. Together we met Lithuanian and German troops participating in exercise Griffin Storm.
demonstrating our ability to reinforce our presence in Lithuania to brigade size. At the summit, we will take further major steps to strengthen our deterrence and defense, including 3 new regional plans backed by 300 troops on high readiness and major capabilities across all domains. This sends a clear message that we will defend every inch of Lithuania and every inch of Allied territory. We will also take decisions on Ukraine. This includes a multi-year package of assistance to transition from Soviet era to NATO equipment and standards, making Ukrainians' forces fully interoperable with allies, and covering critical needs like demining equipment, fuel and medical supplies. We will also upgrade our political ties. President Zelensky will join us for the inaugural meeting of the new NATO-Ukraine Council. And tomorrow, allies will address Ukraine's path towards NATO membership. To continue supporting Ukraine and strengthening our own forces, we need to invest more in defense. So allies will set a more ambitious defense investment pledge, building on 9 consecutive years of increased defense spending across European allies and Canada. This includes a rise of 8.3% in real terms this year, the biggest increase in defense spending in decades. We will also meet with our close partners in Vilnius, the European Union, and leaders of Australia, New Zealand, Japan and South Korea. This will be Finland's first summit as a NATO ally, and we look forward to Sweden joining as soon as possible. I will meet with President Erdogan and Prime Minister Kristersson later today as the next step in this process. So President Nausėda, thank you again for your hospitality and Lithuania's many contributions to NATO. Thank you. Okay, we'll start with Politico. Lady in green. Thank you very much. I have a question both for the Secretary General and the Bueno, ha tomado la palabra el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en este discurso inicial, las opening remarks, justo antes del inicio de la rueda de prensa, y ha hablado de ese gasto en defensa, cómo los países deben ser más ambiciosos, todos los socios, los 31 de la OTAN deben ser más ambiciosos en el gasto en defensa. Como puntos principales de la cumbre, la membresía de Ucrania habla de ese consejo entre la OTAN y Ucrania para darle los puntos claves sobre los que tiene que trabajar el ejecutivo de Volodymyr Zelensky a día de hoy para poder convertirse en un miembro de pleno derecho. Habla de cómo durante en el último año 11 países han incrementado el gasto en defensa. En este último momento, las alianzas en el Indo-Pacífico, que es la primera cumbre, esta de Vilna, la de Lituania, de Finlandia como miembro de pleno derecho tras haberse convertido en uno en el pasado mes de abril, y también ha dejado sobre la mesa esa reunión que tiene esta misma tarde con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, y también con el primer ministro sueco, con Ulf Kristersson, sobre la membresía de Estocolmo dentro de la alianza, que todavía sigue debatiéndose por el veto que impone el ejecutivo de Ankara y que tiene que ser votado también por su Parlamento Nacional. Rueda de prensa, arranca ya las preguntas. Escuchamos a Stoltenberg. This will move Ukraine closer to NATO. The other element was to establish the NATO-Ukraine Council. This will be a platform to consult and also to make decisions together. And the third element was to remove the requirement for the membership action plan, turning the membership process for Ukraine, moving it from a 2-step process to a 1-step process. And now we are discussing these elements and this package, and also finalizing the discussions and the negotiations on the precise language. So I will not go into the details about what allies are in the process of agreeing, but I welcome the fact that we are now building on the package that was launched in Oslo, and I'm confident that we have a good and strong and positive message when the leaders meet.
Well, I can say that the membership action plan, removing of this membership action plan is a very positive step forward, and it will simplify the process of Ukraine's path to NATO. But we also need a very clear signal that Ukraine's membership in NATO is really possible when conditions allow. And in this respect, we have to move forward than the language of the Bucharest summit, which only talks about open doors of NATO. We want to avoid a situation where Ukraine's NATO membership becomes a horizon. The more you get closer, the more it moves forward from you. So Ukraine today really needs very specific signals about the fact that once conditions allow, it will definitely, not on paper, but... Bueno, y ha sido el presidente de Lituania, quien están escuchando, quien ha puesto sobre la mesa esa cumbre de Bucarest, la de 2008 en Rumanía, cuando se comenzó a hablar del proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. Habla de una cita que hace 15 años ya se calificó como histórica por ese avance de la Alianza Atlántica hacia un territorio de la exrepública soviética. Habla de Ucrania como un aliado más, que hay que acelerar el proceso de integración de este país cuanto antes. De hecho, dice que es una alianza, la de la OTAN con Ucrania, muy posible en un momento en el que el ingreso termina por ser ese elefante en la habitación para todos los aliados, los 31 de la OTAN, en una cumbre que se lleva meses anunciando como histórica, pero de la que no va a salir un compromiso, un calendario, unos días, una referencia temporal sobre la que hablar para que Ucrania llegue a ser miembro de pleno derecho de la OTAN. De hecho, el reto va a ser ese: cómo no quitarle esperanzas al gobierno de Zelensky ni a Kiev, cómo seguir manteniendo ese envite y el compromiso con Ucrania mientras se le dice que no va a entrar en estos momentos y mucho menos hasta que la guerra siga operativa en el frente con Rusia. The summit will make decisions which will be strong and positive on Ukraine, and we are now discussing this package that was launched in Oslo of practical support to enable full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces, stronger political ties with the NATO-Ukraine Council, and then the removal of the membership action plan. And of course this is about moving Ukraine closer to membership, but again the final decisions will be taken when every ally when we all agree and the leaders meet tomorrow. So it's too early to announce exactly the specific decisions and the specific language. I think also it is important to communicate that all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, but we also agree that NATO's door remains open, and we have demonstrated that by inviting Finland and Sweden to become members, and and Finland is already a full member, and we have also reiterated again and again that of course it is for the allies and Ukraine to decide when the time is right to invite Ukraine to be a full member. The most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent nation in Europe, because unless Ukraine prevails, then there is no membership issue to be discussed at all. So I think it's extremely important that we continue to ensure that allies are providing weapons, ammunition, training, spare parts to Ukraine, so they are able to liberate more land, but also to deter Russia from further aggression. As I've mentioned, some things are really... we are very happy about certain things. Bueno, Stoltenberg ha dejado claro lo que comentábamos hace apenas unos instantes, como de esta cumbre, a pesar de que se haya calificado durante los últimos meses de histórica esta cita de la OTAN en Lituania, no va a haber un compromiso a las claras, un calendario fijado sobre la mesa para la entrada de Ucrania dentro de la Alianza Atlántica. Se les emplaza a las negociaciones dentro del Consejo, a que ya es importante que se haya creado esta figura dentro del bloque para mantener unas relaciones bilaterales más cercanas con el eje
Ejecutivo de Kiev, pero que de momento sobre membresía nada habrá a las claras. Tras esta cumbre sí que se debatirá en el arranque de mañana la entrada del gobierno de Zelensky dentro de esta alianza político-militar, en su mayoría cercana a los países occidentales, pero dice Stoltenberg, en estos momentos tiene que haber un acuerdo entre todos los aliados. Las puertas de la OTAN están abiertas, sí, ya lo hemos visto cómo se está haciendo con Suecia o con Finlandia, pero de momento con Ucrania las negociaciones siguen en pie. No se espera que de esta cumbre de Lituania salga una decisión a las claras sobre un calendario fijado para proceder en los avances hacia esa integración. That we will all be able to find a compromise on this issue. The decision at the summit does not mean that membership becomes a reality. There's a very long process of ratification in the capitals, and we see from the example of Sweden that this ratification process, for one reason or another, can become very long. But for me, the most important thing is that tomorrow and the day after tomorrow, Vilnius adopts decisions that would make Ukraine's membership in NATO not a theory, but a practical possibility. Mark, front row here. Yes, hello from TV2 Denmark. Question to both of you, both the Secretary General and the President. We hear now a report from Turkey that Erdogan is actually connecting a future EU membership for Turkey with Sweden's accession to NATO. What do you think about that? And if Sweden doesn't get a yes from Erdogan at this summit, do you then fear that this can drag on for a very long time? I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions, and that's about removing restrictions on arms exports. That has happened. Then it's about strengthening the cooperation between Turkey and Sweden on fighting terrorism. That's taking place. And Sweden has also amended its constitution and strengthened the counter-terrorism laws, and Sweden is following up to address legitimate security concerns by Turkey. It is important that we stand together in the fight against terrorism, but at the same time it's also important that we address the legitimate security concerns of all allies that want to see Sweden as a member of the alliance as soon as possible, because this will strengthen NATO, and it will strengthen our ability to defend and protect, not least, the Baltic region. If you just look at the map, to have Sweden as a full member, in addition to Finland, really changes the geography, the NATO presence in this region. So we are working hard to get Sweden as a member as soon as possible. I met with President Erdogan a few weeks ago. We had constructive and good talks. We agreed at that meeting to convene the permanent mechanism, the mechanism that was established by Sweden, Finland, NATO and Turkey. They met a few days ago in Brussels. Also there we were able to make some progress, and then I'm looking forward to meeting President Erdogan and Prime Minister Kristersson later on today. And it's still possible to have a positive decision on Swedish membership here in Vilnius. We don't have any certainty, we don't have any guarantees, but of course now we have the momentum of the summit with the leaders here, and we will use that momentum to ensure as much progress as possible. Well, first of all, I'm very happy about the work that Secretary General Jens Stoltenberg does. Bueno, y toma la palabra, termina esta intervención de Stoltenberg con esa periodista que le preguntaba sobre las pretensiones de Turquía y las palabras que han emitido esta mañana desde el propio gobierno de Ankara, condicionando el aprobar la entrada de Suecia dentro de la OTAN, levantar ese veto por la supuesta protección a los kurdos del Partido de los Trabajadores del PKK en Estocolmo, a los huidos, y que Turquía persigue como terroristas por ser una organización, por considerarla una organización terrorista.
condiciona Turquía esa entrada de Suecia en la OTAN a que sea Ankara la que entre dentro de la Unión Europea, a que se llegue a convertir en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, en un proceso de adhesión que se lleva años discutiendo para este país de la zona euroasiática. Sobre esto, Stoltenberg en parte cede a esas palabras del presidente Erdogan, de Recep Tayyip Erdogan, y ha comentado que él apoya directamente la entrada de Turquía dentro de la Unión Europea, pero que esto no debe empañar otros objetivos político-militares, como es el caso que ocupa a la OTAN y la entrada de Suecia dentro de este bloque por considerarse también un país estratégico para el resto de la Alianza Atlántica en este contexto en el que Finlandia ya lo es y son 1.400 kilómetros de frontera directa con el territorio ruso. Stoltenberg apoya directamente las pretensiones de Erdogan a la entrada de Turquía a la Unión Europea, pero dice hay que separar las cosas. Por un lado está esta negociación con Bruselas de Ankara y por el otro tiene que levantarse ese veto a la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. De momento, esta misma tarde, Stoltenberg se reúne con Erdogan y con Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, para discutir los posibles puntos de fricción y tratar de encontrar una solución pactada. Battle groups in the eastern part of the alliance, and we also made the decision at the Madrid summit that these battle groups should be scalable up to brigade size levels, meaning we need dedicated forces with dedicated responsibilities and also exercises and pre-positioned equipment and the infrastructure in place to quickly to be scaled up to battle group size. And that's exactly what I saw myself at the exercise here in Lithuania 2 weeks ago, the ability of NATO allies, in this case Germany, to scale up to brigade size level. Then, of course, I also welcome the announcement by Germany that they are ready to have one brigade for Lithuania deployed, and I welcome that when it was announced 2 weeks ago. In NATO, we will, at this meeting, at this summit, tomorrow and the day after tomorrow, we will agree new defense plans, we will agree a new force model, a new force structure, and the force structure requirements to execute and to meet the needs to protect and defend all allies. So the details of related to our posture, our presence, will be described there, but we welcome the already increased presence that has been announced in the Baltic region. I also welcome the decision of Germany. This was a very long-awaited decision and a long-awaited signal. I think it very well reflects the current situation. Personally, I and other leaders of the Baltic countries and the leader of Poland always emphasize that the geopolitical situation around us does not get any better, it only gets worse. And with regard to the most recent events in Belarus, with regard to the possible deployment of nuclear weapons in Belarus, and with regard to possible arrival of Wagner group in this country, we have to rely not only on enforcement and support, but on a more deployed, more presence of allies in this region. And I think it would be useful that the NATO communique welcomes. Bueno, siguen hablando tanto el presidente lituano como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en esta rueda de prensa previa justo al inicio de la cumbre que arranca mañana martes, que se va a extender hasta el próximo miércoles, en la que se va a debatir sobre todo la membresía de Ucrania y ese veto por parte de Turquía a Suecia para que se le pueda entrar Estocolmo finalmente en la Alianza Atlántica, tras meses esperando y después de que Finlandia lo consiguiera en el mes de abril. 29 minutos los que pasan ya sobre las 2 de la tarde, hora central europea. Paramos unos segundos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y seguimos en Negocios Televisión pendientes de esta rueda de prensa del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, con el presidente lituano en esta cumbre preparativa, en esta cita preparativa a la cumbre de la OTAN que se celebra a partir de mañana martes. Toma la palabra ahora el líder de la República Báltica. And strengthening forward defense on eastern flank is very timely. A very timely instrument of strengthening of our defense and an instrument of deterrence. We're all talking about deterrence, so that hostile countries do not want to test our unity. Much, colleagues, that's all we have time for. We'll see you later as the summit gets underway. Thank you. Bueno, y finalmente se cierra esta rueda de prensa por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente lituano, en una jornada preparativa a esa cumbre de mañana con las palabras claras para Turquía debe levantar el veto. Se reúnen esta misma tarde en Noruego con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, y con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para debatir esas negociaciones y que Estocolmo pueda finalmente convertirse en el 32º socio, que por lo menos se pueda anunciar ese inicio para la adhesión el próximo miércoles al cierre de la cumbre. En una jornada, en un lunes 10 de julio, en el que se ha sabido que no va a haber paz, o al menos por el momento, en Ucrania, porque auspiciar unas conversaciones para resolver el conflicto no van a tener lugar a lo largo de este verano, como se especulaba hace unas semanas. Dice hoy Rusia que ni Washington ni Kiev tienen ningún deseo de escalar estas conversaciones y que por el momento las negociaciones están completamente congeladas. Y esto después de que Moscú esté asegurando que ha repelido en las últimas horas un ataque con misiles contra el puente de Crimea y un aeródromo militar en la región de Rostov, en el sur del país, con misiles S-200. Según el parte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, los 2 misiles que se lanzaron por parte de ucranianos fueron abatidos por la propia defensa antiaérea. 2 misiles del mismo modelo, también desviados de los objetivos con medios de lucha electrónica, han caído a tierra sin causar daños ni ninguna destrucción sobre el terreno civil. De Estados Unidos de enviar a Ucrania bombas de racimo prohibidas por numerosos países puede desencadenar serios problemas humanitarios. Es la advertencia que ha lanzado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Según la diplomática del gigante asiático, Pekín cree que el diálogo y las conversaciones son la única forma de resolver la crisis de Ucrania. Dice Mao Ning que las partes deben abstenerse de echar más leña al fuego para evitar que aumenten las tensiones en la zona y que la crisis ucraniana se termine por intensificar. Palabras desde la capital china que llegan después de que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmara finalmente el viernes que Washington había decidido enviar en un nuevo paquete de ayudas bombas de racimo a Ucrania, a pesar de que Naciones Unidas se opone directamente al uso de este tipo de armamento. También se ha afirmado que Kiev le ha proporcionado a Washington garantías por escrito de que este armamento se va a utilizar de tal manera que se minimicen los riesgos para la población civil. Y reaparece por primera vez tras el motín de Wagner el jefe del ejército ruso. El máximo comandante militar ha aparecido en la televisión estatal este lunes, por primera vez desde el motín fallido.
El jefe del Estado Mayor General, que es quien está a cargo de las operaciones de guerra de Rusia en Ucrania, ha aparecido en un breve vídeo, en unos segundos, recibiendo informes del campo de batalla de los funcionarios. Ha ordenado medidas para identificar los sitios de lanzamiento de misiles ucranianos y mejorar la protección contra ataques aéreos. El presidente Putin lo nombró como comandante general de la Fuerza de Invasión de Rusia en enero, en lugar de Surovikin, de Sergei Surovikin, quien no ha sido visto en público desde que terminó la rebelión el pasado 24 de junio y que podría estar detenido. El líder de Wagner, Prigozhin, ya había tratado de derrocar a Gerasimov y al ministro de Defensa, culpándolos de múltiples fracasos durante la guerra y acusándolos de intentar destruir a todo su grupo de mercenarios. Un Kremlin que hoy ha confirmado que el presidente Vladimir Putin se reunió con el jefe de los Wagner, con Prigozhin, el 29 de junio, 5 días después de que el grupo marchara hacia Moscú en aquella rebelión frustrada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, es el que ha confirmado a los periodistas que Putin invitó a 35 personas a la cita, incluidos comandantes de las unidades, que duró 3 horas. Los comandantes de Wagner le dijeron allí al presidente que eran sus soldados y que seguirían luchando por él. El breve motín encabezado por Prigozhin, en el que los combatientes tomaron el control de Rostov, al sur del país, enfrentó a Putin, recordamos, al mayor desafío en su permanencia en el poder desde que asumió como líder el gobierno de Rusia en 1999. Motín que fue desactivado, negociado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Desde entonces, Putin ha agradecido a su ejército y a los servicios de seguridad por evitar el caos y el estallido de una guerra civil. Y pendientes de Lituania, queda solo un día para que comience esa cumbre de la OTAN y ahora es el diario alemán Bild el que asegura que Berlín y que Estados Unidos quieren bloquear la solicitud de adhesión de Ucrania. Esta misma, sobre la que Stoltenberg a esta hora de la tarde parecía dubitativo. Más detalles, Marta Vilar. Detractores de que Ucrania entre en la OTAN precisamente en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebra esta semana, y estamos hablando de detractores que son aliados de Ucrania, Alemania y Estados Unidos. Así lo asegura el periódico alemán Bild. Dice que Alemania y Estados Unidos van a intentar bloquear la solicitud oficial de ingreso de Ucrania en la OTAN en la cumbre que se celebra esta semana en Lituania. Según la fuente de la publicación, ambos países quieren impedir la solicitud de Zelensky para unirse a la cumbre del bloque militar. Según esa fuente, Berlín y Washington persiguen el mismo objetivo en este asunto y presionan también a otros miembros de la OTAN para que también continúen y sigan ese ejemplo. Según otra fuente, ambos países presionan para que se firme una declaración final tras la reunión de Lituania que difícilmente podrá ir más allá del acuerdo firmado en 2008 en Bucarest. Y de cerca es desde donde siguen en el gobierno griego todas estas conversaciones entre la OTAN, Estados Unidos, Turquía y Suecia para la entrada de Estocolmo en la Alianza Atlántica. ¿Y por qué? Porque lo que se sospecha desde el Ejecutivo de Atenas es que la solicitud de Ankara a Washington para actualizar su flota de aviones de combate F-16 pueda ser parte de un negocio bajo mano con el que el gobierno de Erdogan pueda haber fomentado el rearme de su flota militar para hacer frente a problemas regionales. En particular, Grecia lo que busca son garantías de que estos F-16 no se van a utilizar contra el país helénico como parte de una disputa en las aguas del Egeo, donde se producen a diario vuelos sobre las islas en las que Ankara está cuestionando la soberanía griega. De hecho, tal es la preocupación por este asunto que 6 legisladores estadounidenses han enviado una carta a la Casa Blanca en estas últimas horas en la que señalan que si se está considerando un acuerdo para vender F-16 y varios kits de modernización a Turquía, se urge encarecidamente que cualquier acuerdo final incluya mecanismos para detener, para retrasar o para retirar la transferencia de tales armas si Turquía participa en acciones que amenazan o que socavan los intereses de la seguridad nacional estadounidense, pero también de la alianza de la OTAN. Grecia es parte de este bloque. De cara a la cumbre de la OTAN, Erdogan y el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se van a reunir al margen de esta cita, en la que ambas partes ven como una ventana de oportunidad para restablecer sus relaciones bilaterales, especialmente después de que ambos líderes triunfaran en las elecciones recientes en su país. Erdogan en esa segunda vuelta de las presidenciales, Mitsotakis también en una segunda ronda, en una segunda cita en la que se quedó con la mayoría del gobierno de Atenas. Según fuentes del gobierno heleno, de hecho, el impulso positivo que siguió a los devastadores terremotos del sur de Turquía, donde los griegos se solidarizaron, y la reelección de 2 nuevos ejecutivos con un mandato popular claro, abre una ventana de oportunidad para reiniciar las relaciones greco-turcas. Ankara es la que ha puesto una nueva condición encima de la mesa, esta de la que hablábamos hace unos minutos,
Si Suecia entra en la OTAN, Turquía tiene que hacerlo en la Unión Europea, miembro de pleno derecho, y esto lo apoya Jens Stoltenberg. Marta Vilar. Atención a la jugada maestra que tiene encima de la mesa Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Erdogan tiene claro que tiene una buena carta que jugar en ese juego de permitir a Suecia entrar en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Sabe que la decisión está en sus manos y quiere aprovecharlo para jugar también una baza muy importante para los turcos, la de su adhesión en la Unión Europea. Hoy Erdogan ha asegurado que espera que la Unión Europea abra el camino para la membresía completa de Turquía en la Unión, para que Turquía a su vez pueda allanar el camino de Suecia hacia la OTAN. Es decir, supone aceptar unas condiciones siempre y cuando ellos también salgan ganando por su parte. Y es que Turquía lleva mucho tiempo esperando este momento, esperando a que la Unión Europea acepte su adhesión. De hecho, las negociaciones para la adhesión de Ankara, la adhesión plena de Turquía a la Unión Europea, comenzaron ya hace 18 años, en octubre de 2005, y ya en 1999 Turquía obtuvo el estatus de candidato oficial, así que veremos si esta vez esto le sirve a Turquía para acelerar ese proceso de adhesión a la Unión Europea. Veremos qué pasa tras años de negociaciones. Gracias, Marta Vilar. Albania, por su parte, está lista para alcanzar el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa, como requiere la OTAN en 2024. Lo ha dicho el primer ministro, Edi Rama. El país ha sido miembro de la alianza desde 2009 y está en proceso de transformar una antigua base militar de la era comunista en una estación aérea de la OTAN para los Balcanes occidentales. De esta manera, el país balcánico considera que tiene la capacidad para construir una base naval de la OTAN en su costa del Adriático y así expandir parte de la potencia territorial de la alianza. Para Albania, el gasto en defensa representa actualmente el 1,76% del PIB, tras haber experimentado un incremento del 1,35% en la última década. Con respecto a esta cumbre, confirmada Albania para su compromiso con el resto de la alianza para la seguridad en el flanco oriental, y dice apoyar a Ucrania en lo que necesite. Y este lunes ha terminado el viaje de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense en China, tras muchas horas de reuniones. Y acaba además en tono cordial pero sin consenso. En total han sido más de 10 horas de reuniones, de citas, donde se han cubierto temas que van desde los controles a la exportación de tecnología estadounidense o la nueva ley antiespionaje de China y otras acciones punitivas contra empresas estadounidenses. Lo que no está claro es si harán algo para cambiar la trayectoria entre las dos potencias económicas del mundo. Pero Yellen, eso sí, dicen desde el Departamento del Tesoro, cumple el objetivo de abrir comunicaciones con el homólogo chino, con el viceprimer ministro He Lifeng, y explicar las intenciones de Estados Unidos en una amplia gama de políticas. Desde que China dice que está la visita. El periódico Global Times ha descrito el tono de la visita de Yellen como pragmático y racional, pero dicen que las expectativas positivas que generó son como una vela en el viento, débil e incierta. Y Marta, volvemos contigo porque Corea del Norte acusa ahora a Estados Unidos de violar el espacio aéreo para realizar varios vuelos de vigilancia. Tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Ahora los norcoreanos acusan a Estados Unidos de haber violado su espacio aéreo al realizar vuelos de vigilancia. Y además, atención a la advertencia de Corea del Norte. Dice, mientras Pyongyang ejerza la moderación, esos vuelos podrían ser derribados. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Norte ha calificado esos movimientos como provocativas acciones militares de Estados Unidos que dice están acercando a la península de Corea a un conflicto nuclear. El informe del Ministerio cita también el uso de aviones y drones de reconocimiento, drones espía, y asegura que Estados Unidos estaba aumentando las tensiones después de enviar un submarino nuclear cerca de la península. El portavoz norcoreano ha insistido también en que no hay garantía de que un accidente tan impactante como el derribo de un avión de reconocimiento estratégico de Estados Unidos no suceda. Y lo adelantábamos en sumario, vuelco a la política europea con el primer ministro de Países Bajos, con Mark Rutte, que se marcha de manera acelerada, deja la política tras el colapso de su ejecutivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva Villanueva. Muy buenas. El primer ministro holandés Mark Rutte ha anunciado que deja la política después de que su gobierno de coalición de centro-derecha cayera el pasado viernes, lastrado por las discrepancias y las luchas internas en política migratoria y el derecho de asilo. Rutte pone fin así a 13 años como primer ministro de los Países Bajos mientras enfrenta una moción de censura en el Parlamento tras la dimisión de su ejecutivo precisamente este lunes
y ha lanzado el anuncio mientras se dirigía a los legisladores en La Haya. Rutte dio el golpe de gracia al gobierno de coalición, su cuarto gabinete desde 2010, el viernes al lanzar un ultimátum a sus socios de coalición para limitar el derecho a las reuniones familiares de los refugiados de las zonas de guerra a principios de la semana pasada. En la rueda de prensa posterior al anuncio de su marcha, de su adiós a la política, Rutte ha afirmado que sopesará su futuro. Ha dicho que tal vez se dedique a la enseñanza y en cuanto a si se postulará como candidato a secretario general de la OTAN, ha sonreído y ha señalado que no irá por ahí. Gracias, Eva. Y de momento los mercados financieros en Europa acusan hoy buenas sensaciones. Tenemos al IBEX 35 a esta hora de la tarde rebotando y de nuevo acercándose a la cota de esos 9.278 puntos. El DAX ya superando los 15.700 en un contexto de desplome de la confianza del inversor en la eurozona. Centix se desploma en julio, menos 22,5 desde los menos 17 enteros anteriores. Una caída mucho peor de lo que se esperaba. El consenso estimaba que el dato bajaría, pero apenas a los menos 19 puntos. Marta Vilar. Desplome la confianza inversora en Europa según el índice de Centix. Este índice se ha desplomado hasta los menos 22,5 puntos desde los menos 17 anteriores. Una caída además mucho peor de lo que se esperaba. Se esperaba que ese dato cayera hasta los menos 18,9. Finalmente se ha desplomado hasta los menos 22,5. Es el tercer mes consecutivo donde este índice de confianza del inversor en Europa, en la eurozona, cae. Y además también marca el mínimo de los últimos 8 meses. Además también según el informe de Centix, desde principios de julio la economía de la eurozona, dicen, está en modo recesión. Además ven también con escepticismo las probabilidades de que pueda haber un factor que genere un impulso económico. Desde Centix también añaden que las condiciones que refleja ahora mismo la economía de Alemania son dramáticamente malas, palabras textuales. Y también, añaden que esto es a medida que la recesión en todo el mundo, la recesión global, también está caminando hacia una nueva fase. Lo curioso es que normalmente la confianza del consumidor, del inversor, en verano sube, teniendo en cuenta que se viene un periodo vacacional también de más consumo. Pero eso sí, este año tiene pinta de que va a ocurrir todo lo contrario y de que ese efecto verano no está teniendo ese efecto en el dato de Centix del mes de julio. Y esto con un Banco Central Europeo que está a punto de cerrar las subidas a los tipos de interés, aunque se van a mantener altos durante un cierto tiempo. Es lo que ha comentado el gobernador del Banco de Francia, François de Gallo. Dice el francés que esto será para que tengan un impacto total en la economía, lo de mantenerlos altos durante un periodo de tiempo extenso. Confía en que el ciclo de endurecimiento llevará la inflación al ansiado objetivo del 2%, que será en 2025. Con un crecimiento de precios que, por cierto, en Francia, en su país, ya ha superado el máximo, desacelerándose a 5,3% desde el 7% superior a principios de este mismo. Un incremento de los costes en las tasas que también duplica por parte de la banca lo de las hipotecas tras un año de continuas subidas de tipos por parte del supervisor. Según los datos que proporciona el Banco de España sobre los intereses que ofrecen habitualmente las entidades al cliente medio, se refleja que en el primer trimestre del 22 los bancos comercializaban préstamos hipotecarios con un tipo de interés, un TAE, que se movía en una horquilla de entre el 1 y 2%, y un año después los precios han aumentado a un rango de entre el 3 y el 4. En concreto, las hipotecas fijas se comercializaban a una TAE media del 1,7 en el primer trimestre, que ofrecen habitualmente las entidades al cliente medio. Pues bien, se refleja como en el primer trimestre del 22 ya se comercializaban préstamos hipotecarios a una horquilla del 1,2 y que ahora han aumentado sobre casi el punto porcentual. Las fijas sobre la zona del 1,7. Y mientras tanto, China se acerca ya a la deflación, si no lo está en términos mensuales. El IPC en interanual se mantiene estable en junio, mientras los precios mayoristas caen aún más, y eso alimenta las preocupaciones sobre los riesgos de deflación y se suma a la especulación sobre un posible estímulo económico. El IPC ni ha subido ni ha bajado este mes, se ha situado en el 0%, y esa es la tasa más débil desde febrero del 21, cuando la caída de los costes de la carne de cerdo arrastró al conjunto del índice. La inflación subyacente, la que excluye por volatilidad precios de los alimentos o la energía, se desacelera al 0,4%, 2 décimas menos que en el mes pasado. Los precios al productor, por su parte, recortan un 5,4%, el ritmo más profundo desde diciembre de 2015. Por tanto, la expansión en la industria de servicios de China se desacelera en junio. Encuesta de Caixin del PMI, del índice de gestoras de compras,
lo que proporciona una mayor evidencia de que el impulso clave a la recuperación del país posterior a la COVID se está enfriando. Recorta este indicador hasta los 53,9 puntos, el más débil desde enero y muy por debajo del promedio que estimaba el consenso de mercado. Eso sí, todavía está por encima de la lectura de los 50 enteros. Recuerden, la que indica que hay expansión económica, al menos sobre ese sector, respecto de hace un mes. La caída indica que el tramo más fuerte de la recuperación económica en forma de K, la que está viviendo China este año, está perdiendo impulso a medida que los consumidores reducen el gasto en servicios como viajes o restaurantes en medio de un elevado desempleo juvenil y un sombrío panorama de los ingresos. Es probable, dicen los expertos, que los datos generen más llamadas para que el gobierno intensifique las medidas para apoyar el crecimiento. Y problemas donde hay es en Noruega. Allí la inflación subyacente se ha acelerado inesperadamente a un ritmo récord por la subida de los precios de los alimentos, lo que explica en parte la subida del tipo de interés del medio punto del Banco Central el mes pasado y sienta las bases para otra subida en agosto. La inflación subyacente ha rebotado hasta el 7% interanual en julio en comparación con el pronóstico del 6,6% según los analistas y una estimación del Banco Central también. La inflación general se ha desacelerado, aunque menos de lo previsto, hasta el 6,4%. Y cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este mismo lunes, en el inicio de la campaña electoral, que dirimirá quién será el próximo presidente del gobierno a partir del próximo 24 de julio. Contexto económico sobre el que trabajan los partidos con datos que dejan un sabor agridulce, y esto tras conocer que los despidos se disparan un 43% en lo que va de año, y el problema no es su coste. España tiene el despido más caro de la Unión Europea, pero eso no impide el récord de contratos, de ceses de contratos. La receta de reducir las indemnizaciones ya fracasó en 2012, con un círculo de empresarios que propone asimilar el coste de despido de indefinidos y de temporales. Sin entrar, dicen, en planteamientos concretos, la cuestión de la relación entre el coste de las extinciones y la dualidad de mercado laboral sigue presente, y es que la principal causa de baja de afiliados por motivos estrictamente laborales, sin contar jubilaciones, incapacidad u otros derivados en España, sigue siendo el fin de un contrato temporal. Suman más de 3 millones en los 5 primeros meses del año según los registros de la Seguridad Social. Es el dato más bajo de una serie histórica que se remonta a 2013 tras caer un 26% respecto de 2022. La causa es que la reforma laboral reduce sustancialmente los empleos eventuales al eliminar los contratos por obra y servicio. Un asunto que también va a ir a debate en esta misma casa será a partir de las 9 de la noche en Negocios Televisión, entrevista en exclusiva de José Antonio Bizner con el líder, el presidente de Vox, con Santiago Abascal, justo en la previa a ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En un contexto en el que el nuevo reglamento del escudo anti-OPAs, que permite al Ejecutivo bloquear la toma de inversores extranjeros en sectores estratégicos, también prevé ahora sanciones para los inversores que se salten el blindaje. La normativa abre la puerta a una suspensión de los derechos políticos y económicos del inversor extranjero que burle esta normativa, así como la posibilidad de imponer multas de hasta el precio de la transacción. Esto supone que el Ejecutivo podrá retirar tanto los derechos políticos como los económicos al inversor extranjero que compre una empresa española sin tener el placer del gobierno. Es decir, que el inversor ni podrá votar en junta o poner a sus directivos al frente de la compañía, ni cobrar dividendos, mientras que el Ejecutivo no haya autorizado la transacción. Este duro régimen sancionador es casi único en la legislación española. Solo la ley de OPAs contempla otro sancionador tan duro que contempla eliminar los derechos. EasyJet ha cancelado casi 2.000 vuelos este verano desde su centro de Londres en Gatwick, citando interrupciones en el control del tráfico aéreo. Un indicador de que las aerolíneas están eliminando vuelos de manera preventiva para evitar el caos de los viajes. La segunda aerolínea de bajo coste más grande de Europa ha cancelado en las últimas horas 1.700 vuelos que debían operar entre julio, agosto y septiembre. Va a afectar a unos 180.000 pasajeros, lo que equivale a menos de un día de vuelo, con más de 90.000 trayectos programados para operar durante los meses pico del verano. Un portavoz de la compañía ha asegurado que a los clientes que se les vayan a cancelar se les va a volver a reservar en vuelos alternativos o se les va a reembolsar el importe de su billete. Los ajustes de vuelo vayan a ayudar a reducir los desafíos presentados por el espacio aéreo congestionado debido a la guerra en Ucrania y también a los retrasos en el control del tráfico aéreo. EasyJet, recordar y dejarlo sobre la mesa, no es la única aerolínea que ha tenido que reducir su horario en verano. Ryanair, Air France KLM, Lufthansa también han suprimido trayectos, citando huelgas de controladores de tráfico aéreo e interrupciones a cadena.
Y avanza hoy Euractiv, que el Poder Judicial italiano está intentando derrocar al gobierno de Giorgia Meloni entre investigaciones abiertas a varios miembros del Ejecutivo. A día de hoy hay causas abiertas contra la ministra de Turismo por bancarrota y contabilidad falsa, la actualización sobre el subsecretario de Justicia y un caso más delicado que involucra al hijo del presidente del Senado acusado de violación. Esto cuando el gobierno, también en un memorando filtrado, acusa de que un segmento del Poder Judicial, impulsado por los partidos de la izquierda parlamentaria, ha abierto el juego de cara a las elecciones europeas de junio de 2024. Y pendientes de todo esto, pendientes de ese dato de inflación que se va a conocer este próximo viernes, 5 minutos son los que restan para las 3 en punto de la tarde, hora peninsular española, mercados financieros que mantienen el tono positivo, el IBEX camino de los 9.300 puntos, 5 minutos los que restan para el relevo en plató, Conexión Vilar con Marta Vilar y todo su equipo.